¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Flores y soy psicólogo clínico. Durante años tuve la oportunidad de escuchar diversas historias. Personas que pasaron por momentos de ansiedad, depresión, pérdidas, como también personas que buscaron encontrarse o conocerse a sí mismas. De esta manera nace Therapy Sessions, un espacio donde hablaremos sobre salud mental sin prejuicios ni tabús, donde también invitaremos a profesionales del área para que nos den más información al respecto. Empezamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Therapy Sessions, el episodio 4. Y bueno, como es costumbre, ya estamos generando esta visibilidad de profesionales de la salud mental en diferentes áreas, con diferentes enfoques. Considero que esto puede ser de mucha ayuda, de mucho beneficio para poder saber mucho más sobre la psicología, la salud mental, los tipos de terapia y conocer diferentes profesionales que nos puedan psicoeducar con sus perspectivas, con su academia, con su intelecto. En este caso tenemos como invitado a Leonardo Gumucio, psicólogo deportivo, egresado con honores de la Universidad Católica Boliviana, especializado en la Asociación de Psicología Deportiva Argentina, APDA, con 10 años de experiencia en el rubro. Un psicólogo deportivo que evidentemente está marcando mucha trascendencia, no solo en Cochabamba, sino lo que es Bolivia. Y a partir de esta presentación, bueno, Leo, te doy la bienvenida, mi hermano querido. Te agradezco primeramente por la invitación, sabemos que estamos medio ocupados a veces, pero mil gracias por aceptar esta invitación. No, pues hermano, buenas noches, un gusto estar acá. Obviamente, Gabo, a vos por la invitación. O sea, sabes que fuera de compartir la profesión, el tema de la amistad, que estabas con mi hermano en su curso, hace años que nos conocemos, compartimos este tema que nos apasiona, que nos encanta, así que un lujo estar acá, yo chocho más bien, y gracias por el espacio, qué tremenda producción, la verdad, me encanta. Excelente, hermano querido. No, primeramente, bueno, como te decía, agradecido por la invitación y creo que somos colegas, evidentemente tú te has ido por un área que, y no sé si te lo he dicho alguna vez, es un área a la cual a mí me gustaría poder potenciarle y especializarme para ello, y me alegro mucho que te hayas ido por este lado. Y empezando con la pregunta, pues es una pregunta que hago a la mayoría de profesionales que estamos invitando, es ¿cómo te animaste por la psicología deportiva? O sea, ¿cómo tomas la decisión para irte por este lado, por este rubro, para que la gente te conozca? ¿Fue a través de la psicología en sí o fue a través del deporte? ¿A través de qué más o menos te llevó a que te des por la psicología deportiva? En realidad fue por las dos cosas. O sea, estaba en la Católica y cuando empecé a hacer el tema de la tesis fue como que, ok, ¿de qué tema me gustaría hacer? Orientación vocacional me llamaba porque ya había hecho algunas prácticas por ese lado, pero después dije, no me termina de convencer, quiero algo que me mueva más, digamos, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué es otra cosa que me apasiona y que me gusta mucho aparte de mi profesión? Que en ese momento estaba haciendo la psicología. Y dije, deporte, porque yo siempre hice deporte desde muy chico. Hice, bueno, fútbol un poco, tenis. Y después, bueno, tuve la suerte de hacer golf desde mis 9 años, entonces entendía muy bien lo que era la vida de deportista, competitivo, las exigencias, viajes, todo. Entonces dije, si puedo ayudar a deportistas en general, chicos, chicas, digamos, que no pasen por lo que yo tuve que pasar por autoexigirme, un lujo. Entonces entré. Empecé a investigar, empecé a ver el tema de la historia, donde empiezan a haber más movimientos con ese tema de la psicología deportiva y no, como anillo al dedo me fascinó y dije, acá es y listo, el resto es historia. Excelente. Bueno, justamente, como dije en tu presentación, te vas a Argentina. Sí. Te vas a Argentina de una directamente porque ahí es donde te llamó quizás mucho más la atención el hecho de la especialidad, o ya empiezas acá en Bolivia primero. ¿Cómo más o menos tomas esa decisión? ¿Y qué tal es experiencia en Argentina también respecto a la especialización? Todo empieza con la tesis, como te decía. ¿Ya? Ahí es donde, leyendo de la historia, sin ir lejos, de la psicología de deporte, que bueno, se funda en 1965 en el Congreso de Roma. ¿Ya? Y de ahí obviamente todas las influencias más europeas. En España siempre habían un montón de psicólogos de que hasta el día de hoy ejercen, son autores, han hecho un montón de prácticas, de investigaciones y demás. Y claro, ahí después dije, ok, ¿cómo es la historia hoy? ¿Cómo, o sea, qué alcance tiene esta rama en nuestro continente, Sudamérica? Y vi en Argentina, entonces dije, yo siempre tuve una atracción por Argentina por el lado de mi papá. Entonces dije, voy a buscar a ver si hay algo. Entonces yo salgo de la universidad el 2015, septiembre, octubre más o menos. Hago la defensa de tesis, me va muy bien y digo,
me gustaría irme de golpe, pero quiero hacer un poco de prácticas. Entonces me quedé el 2016 acá, tenía el contacto por suerte en el country, por el lado del golf, los entrenadores de tenis, etcétera. Entonces como para abrirme un poco de campo. Ya. Y después dije, bueno, quiero tener más herramientas, digamos, no quiero tener una especialidad. Y lo que investigué es que en APDA, en ese momento era la asociación que estaba como que mucho más activa de Sudamérica, porque la uruguaya está hace más tiempo que APDA. Ya. La chilena creo que en ese momento no estaba haciendo tanto ruido, y la que me llamó más la atención fuera de esa afinidad con Argentina, como te decía, era que estaba muy activa. Iba a congresos mundiales de psicología deportiva, hacía un montón de investigaciones y habían un montón de referentes que decían, tal ha trabajado con la selección, la sub-20 de Argentina cuando estaba Peckerman, por ejemplo. Ese estaba de presidente en APDA. Increíble. Sí. Marcelo Rofé, que lo conocí, tipazo, muy buena onda. Personalmente lo conocí. Personalmente, sí, gran valor, el tipo siempre una guía, un apoyo, así como que te servía de mentor y todo muy bien. Ya. Y nada, o sea, la verdad que se dio de una manera muy fluida, no había muchos requisitos de, no sé, tienes que convalidar tu título, nada, me decían, no, manda tu título, tu experiencia que tuviste en esto, te hacen una entrevista y chao. Ya. Y había la opción de hacerla online. Pero como yo tengo familia allá y dije que mejor si puedo, digamos, estar allá, porque eran como que 2 o 3 clases al mes. Entonces dije, no, si estoy allá puedo aprovechar muchísimo más de hacer contactos, de hacer prácticas, etcétera. Así que me fui. Yo ya vivía en Argentina del 2010, cuando, bueno, estaba en otra cosa. La profesión me cambié, obviamente, después a psicología, entonces ya conocía. Ya. Tenía ganas de volver, entonces dije, bueno, ahora sí en lo que quiero y en lo que me gusta, y fue una experiencia espectacular. Ok, o sea, ya no solo por la parte académica, que con estas personas que estás diciendo, que, o sea, estás hablando de un entrenador que ha marcado un hito en Argentina, que es como es Peckerman, sí. Evidentemente, y bueno, ya vamos a ir hablando de a poquito de todo eso. La experiencia que te llevas ahí, ¿qué fue lo que más probablemente, no sé si te marcó, que te llamó mucho la atención, que aprendiste más? Si quieres puedes decir nombres incluso de docentes o maestros que te han enseñado mucho, como el que acabas de decir. Claro. ¿Qué sería lo que más marcó en esa etapa, por ejemplo, práctica en Argentina? ¿No? Ya con una cierta experiencia, como dices, ya trabajando en el country, golf, tenis, pero ya en Argentina, otro mundo, me imagino, claro. Sí, tal cual. Sí, no, a ver, los nombres que más me acuerdo es Marcelo Rofé, que estaba de presidente de la asociación en su momento, y cuando yo fui a la especialidad del 2017 estaba Alejandra Floreán, que justamente fue con la que me entrevisté para hacer el tema de la especialidad, y a todísimo dar, muy buena onda. Ella trabajaba mucho con el equipo de fútbol de mujeres de San Lorenzo de Almagro, y si no me equivoco hasta el día de hoy sigue. ¿Ya? Después tuvimos la suerte, por ejemplo, de tenerlo a uno de los psicólogos que era parte del equipo de River. O sea, junto con Sandra Rossi, que era neurociencias, creo que habían 2 o 3 más, y entre uno de ellos es Pablo Nigro, que estaba como docente, ahora presidente de APDA, y tipazo igual, o sea, gran valor, nos contó toda su experiencia, por ejemplo, cuando llega a River post-ascenso, o sea, toda la época de Gallardo, digamos, ¿no? Entonces, tremendo tenerlo a él como guía igual. Momento durísimo para los hinchas de River, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y volver con tanta fuerza, claro, ¿no? Y luego todo lo que ganaron ya este tiempo. Claro, como institución, ¿no? Porque con Donofrio y todo después hacen una estructura espectacular y ganan todo lo que ganaron, obviamente. Claro. Y sí, después me acuerdo de otra docente que era muy buena onda, con la que hice muchas prácticas, Sandra Ferro, buenísima, tremenda guía en todo sentido, así que eso. Y lo que más te podría decir que se me quedó de haber estado allá es poder estar activo en eso. No solamente la clase, estudiar y práctica, sino poder salir a la ciudad, ir a hablar con equipos, podemos hacer una práctica, que esta cosa, que la otra, y hacer contactos, ¿no? Porque eso es, o sea, es lo que más te forja, yo creo, digamos, ¿no? El ir, que te pruebes, que toques puertas, que te digan que no, que te digan veamos, que claro, te sirve, ¿no? Entonces, ¿en qué clubes más o menos trabajaste con San Lorenzo, creo? Hice un par de prácticas con el equipo de mujeres, justamente por Sandra Ferro, que también tenía un contacto. Estuve en Ferro. Ya. Con el equipo de hockey sobre césped, como las Leonas, ¿ubicas? Ya, genial. Muy interesante. Excelente. Después en un equipo de voleibol de mujeres igual, que me quiero acordar el nombre. Era un club medio alejado por la cárcel una cárcel famosa ahí por
por la cancha de Huracán, creo que era, no me acuerdo específicamente el nombre, pero ahí también tuve prácticas. Ya. Y la que fue más interesante y casi sobre el final, porque yo me quedo allá, o sea, la especialidad era de 2 años. 2017, 2018 y me quedo 2019 y parte del 2020. Y en una de esas prácticas fui a hacer en un club que se llamaba Factor Tenis, que era casi por el lado de Boedo, digamos, ¿no? Ya. Donde también tuve la suerte de conocer a un par de entrenadores muy buena onda, como Martín Gianelli era uno, pero el principal era Diego Lopardo, que hasta el día de hoy hablábamos a veces muy buena onda, siempre muy... Qué o sea, bueno. cuando llegué al club siempre muy receptivo, muy abierto, me decía, vení, trabajamos, tal cosa, o sea, todísimo dar. Y justamente él y un par de entrenadores en el club jugaban fútbol y a veces él iba a dar clases digo, de la parte física, que es el hijo del Bambino Veira, Ya. el que relata la Premier. Sí, sí, claro. Pablo Pons, tipazo, igual gran valor, compartimos algunas veces ahí en el club, muy buena onda, entonces nada, o sea, el hecho de tener ese tipo de contactos Increíble. por ir a mandarte, ¿no? Hacer una práctica para sumar en tu profesión, para ganar experiencia, hacer contacto con todo eso era... Incluso espectacular. en este momento todavía estás en contacto con algunos. Sí, sí. Claro. Sí, sí. ¿Y hay la perspectiva en algún punto de volver a Argentina tal vez? Lo he pensado muchas veces, pero el país está bastante complejo. O sea, es más, a mí me dio mucha pena tener que volverme porque fue en la época de la pandemia, el tema de la cuarentena, etcétera. Porque antes de que empiece, antes de que se decrete la emergencia mundial, etcétera, ya teníamos acordado un equipo interdisciplinario. Diego Lopardo, Martín Gianelli, otro que se encargaba de la parte física, si no me equivoco, una mujer de nutrición y yo desde la parte de lo mental para hacer un equipo interdisciplinario para trabajar con el equipo de primera de hombres y de mujeres de tenis de San Lorenzo, justamente. O sea, estaba casi todo armado para que se pueda dar. Excelente. Y bueno, pasó lo que pasó con la pandemia y se tuvo que quedar ahí en nada, digamos. Pero la experiencia queda, que creo que es lo más importante. Siempre. Y justamente ahí es donde quería ir y tomando en cuenta que trabajaste con deportistas de fútbol, relacionados al fútbol, al racket, al vóley, dijiste al tenis, al golf, porque lo estás haciendo hasta el momento. ¿Qué encontraste en común en cuanto a la mentalidad de todos estos deportistas, tomando en cuenta que hay una diferencia en cuanto a sus disciplinas, ¿no? Claro. ¿Hay algo en común que comparten todos o todos son especies diferentes? Obviamente todos somos humanos, somos personas, pero la disciplina, tanto individual como colectiva, me imagino que hay diferencias y Claro. quería consultarte eso, qué diferencias como profesional en psicología deportiva notaste o viste, tal vez. Está buenísima la pregunta. Un factor común que te podría decir es que la mayoría de las veces cuando empiezo a trabajar con una o uno que tenga una actividad distinta, sea de cualquier deporte, individual, grupal, etcétera, mucho hay que saber manejar el tema de cómo se exigen, cuándo se presionan, qué expectativas tienen, porque hay veces que es gente que tiene muchos recursos, mucho apoyo y demás, entonces como que dicen, tengo que estar a la altura de todo ese apoyo. Entonces, regular un poco todo eso y en lo ideal canalizarlo hacia lo que quieren que sea su proceso, no tanto el resultado, que hay mucha gente que se concentra mucho en cómo gano, cómo soy primero de ranking, cómo gano tal competencia. Y yo que tengo la suerte de trabajar con chicos, siempre hablo de esto y les digo, no estamos entrenando para que ganes esta competencia o que estés en tal lugar del ranking a fin de año. Estamos entrenando para el resto de tu vida haciendo deporte. Es a largo plazo. Excelente. No es un tema de quiero esta copa. No, es una de muchas que vas a tener, digamos. Entonces tiene que ser más obsesionarte con tu proceso. La vida, el deporte como en la vida o la vida como el deporte, dicen, ¿no? Correcto. Todo se relaciona. ¿Es muy cierto eso? ¿Tú crees? Esa frase, Isa, no sé qué tan antigua es, ¿no? No, sí, es tal cual, es tal cual, porque uno como deportista, por más de que sean chicos, ¿no? Porque son adolescentes o a veces son hasta niños, digamos, ¿no? Pero claro, esos hábitos, esos valores que se forjan son reflejo de todo. Todo viene de casa, como son los papás también a veces, ¿no? Es el chico con el que se tiene que trabajar más, a veces es con el padre que tal vez hay una exigencia un poco más alta de lo que le gustaría al chico y no está alineado. Entonces tienes que ver como que, a ver, nos sentemos todos y hablemos de realmente cómo se quiere sacar adelante esto. ¿Queremos un campeón o que un chico vaya desarrollando sus aptitudes hasta que sea grande y que las use para la vida y para su deporte y para lo académico, para todo? Claro, y bueno, como podemos ver probablemente, no sé, en Estados Unidos, en este caso, cuando uno tiene una beca deportiva,
se le exige muy duro la parte académica e intelectual, ¿no? O sea, no sirve de nada que tan bueno seas en tu disciplina. Si eres un madera de aquí arriba, es chao. Entonces, yo creo que la vida como el deporte como la vida literal es muy cierto. Ahora, yendo un poco más al contexto Bolivia, Leo, ¿por qué tú crees que acá en el país no se le da el lugar al psicólogo deportivo como probablemente tú lo has experimentado en Argentina o como podemos ver en otros países de Latinoamérica o Europa, Estados Unidos, no sé, en muchos otros países? ¿Pero qué crees que falta en Bolivia para que se le dé esa posición que merece al psicólogo en el deporte, ¿no? No sé cuál es tu análisis, ¿por qué crees que en comparación a otros países estamos más, no sé si decir retrasados o mucho más cerrados tal vez, no sé? Puede ser. Sí, es diferente. Pienso que es una combinación de cosas. Es un tema cultural, es un tema hasta de concientizar, como decías en el inicio, digamos, toda esta iniciativa tuya que está buenísima con el podcast, etcétera, para que la gente entienda más de qué se trata. Y justamente romper un poco esos esquemas antiguos o los estereotipos de que hay que estar loco para ir a hablar con un psicólogo. Y el ejemplo que les doy siempre a todos los chicos o a los padres, si siento un poco de resistencia, es como que, a ver, ¿por qué esperarías que si alguien te trabaja la odontología, ¿por qué esperarías a que te salga una carie para ir al odontólogo, digamos? Claro. Si en el día a día tienes estrés, te cargas cosas, etcétera, ¿cuál es una descarga que haces eso? Hacer ejercicio, ir a caminar, tener un poco de mindfulness o lo que sea. Mira si no vas a hacer una descarga de las cosas que piensas y sientes día a día, ¿no es cierto? Entonces, claro, es, yo creo, concientizar en el sentido de que no tiene que estar mal para que se lo trate. Es una guía, es una serie de herramientas, de recursos que te sirven, que no te van a decir qué hacer, sino te van a dar las pautas para que vos, con tu autenticidad, con tu esencia, encuentres la manera de combinar las cosas que te gustan, los ejercicios, las técnicas, y llevarlas a la práctica como más efectivo sea. Totalmente. Y, ¿sabes? Eso es algo que a mí me hubiera gustado poder escuchar. Y tú sabes, me conoces hace tiempo, yo le daba muy duro al fútbol y, hermano, o sea, ¿cómo me hubiera gustado realmente que me den una información de una cierta manera de que había alguien que te podía ayudar de la azotea de aquí arriba, Claro. pero relacionado a lo que es el deporte? A mí me pasaba mucho, tú acabas de decir algo muy interesante en el sentido de la sobreexigencia y tener que siempre ser el mejor, pero era tan frustrante. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando no me elegían para ser titular, digamos, en ciertos partidos y tenía que banquear. Y no por lo menos quiero jugar 15 minutos, decía, y solo jugaba 5. Yo me iba a mi casa a llorar, así, me iba a llorar durísimo. Y tal vez hasta jugó muy bien, ¿no? Pero no jugó lo que yo quería jugar. Y me ponía a llorar, me cerraba, y era un típico adolescente que no entiende eso. Pero, o sea, tener esa guía, y probablemente a muchos chicos que son deportistas en este momento les pasa eso, pero no saben cómo manejarlo. Y no sé si te ha pasado, has tenido muchos casos de estos, de tanto de golfistas como tenistas ahora, que, o sea, la frustración es más dura, y no sé si notas diferencias en cuanto al tema generacional. Incluso antes se manejaba muy diferente y ahora se frustran mucho más rápido. No sé qué opinas de eso, también quería consultarte. Sí, no, el ejemplo que das está buenísimo, y para ir dejando alguna pequeña pauta como referencia, digamos, que le sirva a toda la gente que escuche, que vea el podcast. Algo que se trabaja mucho por ese lado es tu perspectiva y qué significado le quieres dar a la situación. Digamos, como el ejemplo que dabas vos. Andás a ver por qué no has entrado al partido. No es que el entrenador duda de tu capacidad, no es que cree que no estás listo para entrar en ese momento. Capaz quiere que estés en el banco para que aprendas algo diferente, digamos, que tengas más lectura de juego, que sepas trabajar y esforzarte más por tu lugar o cualquier cosa. Entonces todo depende de cómo lo veas. Si vos te dejas llevar por el ego y te identificas con por qué a mí esta injusticia, te hundes solo. En cambio, si te predispones y dices, ok, quiero tomar iniciativa de esto, quiero canalizar esta frustración, ansiedad, impotencia, lo que sea, y quiero convertirlo en algo que me suma, dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar lo que más me sume en este momento? Si estoy en el banco y me meten faltando 15 minutos, tengo todo ese tiempo encima de qué pasa en el juego. Tengo una lectura de juego mucho más avanzada para entrar con una estrategia y saber qué necesita el equipo, sin estar dentro de la cancha, por ejemplo. Entonces, la perspectiva y cómo entiendes la situación hace muchísimo. Esa perspectiva es muy dura, y no solo en el deporte, en la vida también. En la vida. Y aparte, Leo, mira, también hay que
poner enfoque sobre los entrenadores de antes, ¿no? O sea, Uf, a mí los que me tocaron, hermano, si te contara, pero por Dios, seguramente algunos con los que he compartido fútbol ahí, si escuchan estos van a saber de lo que estoy hablando. Puta, te podría llegar a decir que, o sea, cero tacto, no te ponía y no te decía nada, cero comunicación, y cuando eres medio así, estás patinando con el sobrepensamiento, o sea, también como que esperas, yo creo, ¿no? Pero en ese entonces no es como que lo analizas así, porque uno cuando ya es más adulto tal vez lo piensa y dice, puta, claro. o sea, estás con changs de 13, 14, 15 años, por lo menos dile, no sé, puedes mejorar en esto, pero no vas a entrar, no vas a jugar y listo, y se está rompiendo el lomo ahí. Sí. Y ¿no crees que, por ejemplo, qué recomendarías tú a un entrenador de alguna disciplina deportiva en Bolivia, cómo debería manejarse, tú crees, tú como psicólogo deportivo, tomando en cuenta que los de antes, no sé si ellos pueden cumplir realmente con la función de psicólogo? Algunos dicen que sí, yo soy el psicólogo de mi equipo y soy el único, que coaching ni nada, dicen, incluso te lo dicen hasta en entrevistas. Pero tú como psicólogo deportivo, ¿qué opinas? O sea, ¿qué respecto a la función del entrenador dentro de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Mira, es bastante amplio ese tema y justamente va por donde dices vos. O sea, es sugerir o plantear cosas, porque, a ver, yo no siento que es mi lugar de ir y decirle deberías hacer tal cosa, porque capaz él tiene su manera de ser, tiene su metodología y es estricto, es de la vieja escuela, que dice, hace, el que se la banca va a salir adelante, el que no, que se vaya. Ubicas, a veces son muy extremistas. Pero sí, un punto clave que tocas, que es a lo que hablo con todos los entrenadores y con los padres igual, es la comunicación. No hace falta que los entrenadores cambien quiénes son, su manera de enseñar y cómo llegan a sus jugadores, sino ir haciendo la prueba con comunicación, o sea, con vías de la comunicación distinta, desde lo que es su lenguaje de cuerpo, el lenguaje verbal, el tono de voz con el que se manejan, etcétera. Y también siento que es un desafío en el buen sentido para cada entrenador saber llegarle a cada chico, porque cada uno funciona distinto. O sea, capaz hay chicos que les gusta que les den palo, que sean autocríticos, porque eso hace que reaccionen. Y capaz a otros chicos le quiebras el alma si le dices algo muy duro, digamos, y deja el deporte, burnout y chao. Entonces sí, es un reto que se lleva como equipo. Por eso cuando me comentan el golf, el tenis, la natación, ¿son individuales? No son individuales, porque está el entrenador, están los padres, están los amigos, es todo en conjunto, es todo un grupo, digamos. Qué interesante eso que dices. Para ti no hay disciplina individual, entonces. La verdad que no. Son todas grupales o colectivas, digamos. Desde ese lado, porque por supuesto, el golf, el tenis, qué sé yo, uno juega solo. El tenis es con adversario. Hay un chico o una chica que está al frente tuyo que te quiere ganar, y en el golf es uno contra uno mismo. O sea, es una batalla interna espectacular que para los que juegan saben a qué me refiero, entonces sí. Pero sí, o sea, creo que desde lo colectivo siempre tiene que haber una parte interdisciplinaria, porque yo puedo hacer todo lo que hago con los chicos, trabajar, que pongan de su parte, que sean entrenables, como se dice, pero si no está alineado con lo que está diciendo el entrenador, se va a confundir el deportista. Si el padre le dice algo distinto, va a ser como que, pero mi psicólogo me ha dicho tal cosa, mi entrenador me ha dicho tal otra, y vos me estás diciendo esto, ¿a quién hago caso? Entonces, por eso es muy importante que los roles se definan de una manera clara, equilibrada, y que se trabaje en conjunto, siempre. Claro, que se jale para el mismo lado. Y acabas de nombrar un rol muy importante que ya trasciende el entrenador, que son los padres. O sea, porque el entrenador puede ser, o sea, muy, muy hábil comunicador. O sea, te da la confianza, te da la certeza, pero cuando vuelves a casa, tu viejo te está recontra... O sea, te dice que eres un madera, que es malísimo, que o te corta las piernas, no vas a jugar más. ¿Te ha tocado padres de ese estilo, por ejemplo? Hay un poco de todo. O sea, en estos 10 años, como te decía, que tengo la suerte de estar en lo que amo y todo, sí, se ha visto de todo, y el desafío más que nada por ahí va por lo que te decía. A ver, por supuesto que no estamos diciendo que todos mantengan un mismo tono, porque a veces yo, siendo más neutro, más externo, etcétera, siempre voy a decir las cosas de una manera muy respetuosa, salvo que me den la luz verde los papás y ahí los agarro fuerte y me encanta, porque ahí es como que ya, a ver, pongámonos las pilas, bro, diría demasiado de estar tranquilitos, cómodos, vamos a exigirnos más. Entonces, los papás te dicen, no, Leo, metele. Metele. Sí. Ay, cuando me dan la luz verde es magia. Magia. No, claro, o sea, metele porque tique
tiki despertar claro. y... Claro, sí, porque a veces soy claro. como que muy buenito, ubicas, muy empático, así, porque es mi forma de ser, entonces claro. cuando me da la luz verde es como que, qué magia. Pero ya has debido ver resultados muy interesantes sí, con se eso. ha visto de todo. Con changos que son probablemente muy buenos, pero son unos lagartos tal vez, ¿no? Sí. ¿Tienes algún ejemplo que te gustaría compartir? No sé si que des nombre, ¿no? Pero... No, pues con todo soy nombres. O sea, a ver, sin ir lejos, en el lado del golf, cuando llegué recién de Argentina, los primeros 4 chicos con los que empecé a trabajar, que son Vicente Quiroga, su hermana Constanza, que hoy por hoy son los mejores jugadores del país en golf, o sea, lejos. Mira vos. Están justo en menos de un mes, en un par de semanas se van a Eastern Michigan. Okay. Con full becas, full ride, o sea, todo pagado, unos cracks, han jugado Copa Los Andes Sudamericanos, Connie ha ido al Walla un montón de veces, Vi al LAC, o sea, unos monstruos. Entonces yo he tenido el gusto y el privilegio de que sus papás confíen en mí y de que trabajemos desde el 2020 hasta hace unos meses, digamos, ¿no? Porque a veces se dan pausas, se quiere tomar un descanso y todo, claro. Y por supuesto que se entiende porque es su proceso. Ellos en el golf, después junto a ese mismo grupo, digamos, los OGs, los 4, está Matías Maldonado, que es el hijo de Alfredo, que es un jugador de acá de toda la vida del golf, que yo jugué con su hermana, con Andrea, que es más de mi edad, y Jorge del Solar, que es un chico de La Paz, que se vino a vivir acá a Coche, igual, entonces con ellos 4 fue como que los primeros que agarré y que sigo hablando hasta el día de hoy. Tengo la suerte de seguir en contacto, que ya hace muchos años ya no es mi deportista, son amigos. O sea, excelente. Es un lujo tenerlos ahí. Y después hay muchísimos más ejemplos en el rack, que tuve un montón de jugadores y jugadoras que por su talento y por todo, y justamente por ser entrenables, han salido campeones mundiales de racket. Sebastián Terrazas, Nati Méndez, Adri Blacut, o sea, excelente. He tenido la suerte de trabajar con muchos deportistas que yo siento que he dado como que mi aporte y ellos han despegado como han querido, digamos, ¿no? Y siguen al día de hoy. Los chicos que están escuchando esto, que son deportistas, como decíamos, y se están haciendo la pregunta en este momento de ¿en qué momento debería buscar un psicólogo deportivo? ¿Cómo responderías tú eso? Si se están preguntando en este momento que te están escuchando, con todos los ejemplos que has dado, sí. Y probablemente incluso con los nombres, se dice, no, pero, o sea, mira todo lo que están logrando, ¿no? Con algunos, esto se podría decir hace unos meses que concluiste, pero son 6 años del 2020 de acompañamientos, es un poquito más de media década, ¿no? Entonces, sí, increíble. Entonces, ¿cómo podríamos responder esa pregunta, Leo? O sea... ¿Cuándo? O sea, no siento que no tiene que haber un momento perfecto. ¿Ya? Es decir, si tienes la curiosidad y tienes la predisposición de hacer la prueba, porque tampoco tiene que ser para todos, vos entiendes eso. Como mi colega, fuera de que sea en otra rama, claro. A veces no es el momento. A veces tienes todas las ganas de ir y decir, ok, quiero abrirme, quiero expresar, quiero trabajar, voy predispuesto, y no te termina de hacer clic. Pero es como siempre dicen en la vida, o sea, si no lo pruebas, ¿cómo te vas a dar cuenta si te sirve o no? Okay. Entonces, probarlo. Y no sé, a mí me gusta siempre hacerlo de una manera flexible. O sea, si a mí me dicen cuánto tiempo mínimo se tiene que trabajar para ver, no resultados, sino cambios, 3 a 4 meses. Pero no es fijo. No es que empiezo a trabajar con un chico o una chica y le digo, sí o sí tenemos que estar todo ese tiempo. Si no te gusta, si no te sientes cómodo, si no funciona cómo te estoy compartiendo las cosas, totalmente flexible. O sea, a mí no me gusta imponer nada. O sea, si te sirve, si... Algo que sí les puedo decir es que si le vas a meter pilas, si vas a escuchar, no hacer caso, escuchar, poner en práctica a tu manera, vas a ver cambios. Después ya depende de cada uno cuánto fuego le quieras dar, cuán estricto quieras ser y cuán exigente, porque es como todo. Imagínate, si haces temas de la nutrición, te pueden dar un plan espectacular. Si no lo cumples, te tarda más llegar al objetivo. Claro. En cambio, si te obsesionas y dices, ya le voy a meter que esto, que anoto, que me voy a hacer recordatorios, alarma, etcétera, brother, vas a volar solo. Incluso hay muchos atletas, o sea, ya élite, ¿no? Como incluso el mismo Messi. Estaba viendo una entrevista de Enzo Fernández, igual, que habla de su psicólogo, sí, que me parece muy interesante. Bueno, Cristiano dice que él es su propio psicólogo, es muy interesante eso igual. Sin comentarios. Entonces, hay muchos que al final han hecho pública, como se podría decir, que han tenido un acompañamiento de un psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es cada vez
se está normalizando cada vez más la psicología deportiva, ya por lo menos incluso de divulgarlo, ¿no? Como atletas Total. de élite, ¿tú crees? ¿Te sorprende? ¿Tú crees que esto va, qué proyección y qué evolución se viene para la psicología deportiva? ¿Tú crees también? Mira, quiero creer que sí, quiero creer que cada vez hay más apertura, que hay más gente, más padres en general, todo el mundo que está dentro del deporte, y además quiero creer que le está dando un espacio más porque ve ejemplos como lo que dices, digamos, uno que se me quedó marcado, que lo uso muchas veces igual con los chicos, por ejemplo en el tenis, de Rafa Nadal. O Ya, sea, él sí. en uno de sus libros o en algún punto, no, sí, en su libro, él cuenta y dice, la final que llega la primera vez de Wimbledon que juega contra Federer, dice que no podía haber llegado de una manera más sólida. En físico estaba hecho una bestia, en técnica estaba impecable, etcétera, pero lo único que le falló fue la parte mental, emocional. Qué Y en duro. el libro dice, la próxima vez que llegue a la final con Federer, lo último que me va a fallar va a ser la parte mental. Y empieza a trabajar, no tengo idea con quién, y el próximo año juega con Federer y le gana la final. Mira. Entonces, siempre hay lindos ejemplos ahí de así, de clase mundial, digamos, de deportistas, de equipos y demás que abren un poco más las puertas, y por supuesto que también siempre hay congresos, hay estudios, hay TED Talks, tantas cosas, digamos, que hacen que todo esto expanda, digamos, ¿no? Que se genere una onda de llegar a más y que, como te digo, o sea, para mí es como que prueben, como probarías la nutrición, la preparación física, la kinesiología o lo que sea que tenga que ver en el deporte, y digas, interesante, vamos a ver a dónde me puede llevar, digamos. Quiero creer que sí, cada vez hay más movimiento. Este episodio llega gracias a Piel Humana, un centro de atención psicológica ubicado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este centro cuenta con más de 20 profesionales comprometidos en brindar apoyo emocional y psicológico para niños, adolescentes y adultos. Tu salud mental es importante. Y esa parte interdisciplinaria, como acabas de decir, ¿no? O sea, un psicólogo, parte nutricional. Ahora, tal vez mucha gente, sobre todo en el aspecto Bolivia, dice sí, pero puta, tal vez puede ser ya demasiado lujo para un solo deportista, pero ¿es un lujo o no necesariamente, al menos tener un acompañamiento de un psicólogo deportivo, por ejemplo, para un chico que es tenista y está entre sus 12, 13 años, adolescente, pero tiene una perspectiva de crecimiento? O sea, el chango es muy hábil. No sé si debes tener algunos ya, así, que son unos... Sí. unos unicornios. Sí. Pero se debería considerar de esa manera, porque creo que el boliviano promedio piensa mucho eso. Y no solo de la psicología deportiva, de la psicología en general. Muchos a mí incluso me han dicho, no, ir al psicólogo es un lujazo, o sea, solo la gente que tiene plata va. Y yo creo que no necesariamente por todas las posibilidades que puedes generar, ¿no? En cuanto a los tipos de profesionales, los tipos de enfoques, y me imagino que en lo deportivo también. ¿Cómo lo plantearías eso? Es tal cual como lo dices vos, hermano. Comparto en el sentido de que, a ver, vamos a dar un ejemplo. Vos vas al psicólogo para la parte individual, todo lo que tiene que ver con tu persona, etcétera. Si no tienes los medios, que puede ser, digamos, ¿no? Porque obviamente hay distintos rangos de precio, experiencia de los profesionales y un montón de cosas. Pero si vos vas y dices, ok, yo voy a ir con un plan a esto. Le voy a contar mi vida, le voy a contar las cosas que me pasan, ¿con qué me quiero ir? Si puedo, en vez de hacer una sesión a la semana, puedo hacer 2 al mes, le voy a sacar el jugo. Entonces, ¿cómo quiero prepararme para ir a ese encuentro? Sacar cosas que me dé ejercicios y demás para que lo aplique por mi cuenta, y no hace falta que sea una cosa continua. O sea, como te decía antes, todo depende de tu perspectiva, tu predisposición y cuánto quieres absorber esa oportunidad, porque es eso, o sea, no es que te va a lavar tu cerebro y en un segundo ya vas a estar. Claro. ¿Cuándo? O sea, ¿dónde en la vida hay atajos? ¿Qué es por arte de magia? Nada. Entonces, todo es disciplina, todo es repetición, consistencia, compromiso con uno mismo, etcétera. Entonces, siento que no es, porque lo mismo se puede decir, no sé, del golf, que es deporte para ricos, etcétera. Hay un montón de chicos de otro tipo de situación, con menos recursos, digámoslo, que juegan igual. O sea, siempre hay maneras de agarrar un equipo de palos que tal vez no es la mejor marca, pero ¿quién dice que tienes que ser la mejor marca para jugar como te gusta y ganar? Entonces, todo es, yo creo que la palabra acá es ser resiliente. Adaptarte y decir, ¿cómo quiero usar esto, lo que tengo? Si es una sesión al año, ¿cómo le voy a sacar el jugo a esa sesión?
Claro. ¿No es cierto? Pero Entonces, tener esa apertura creo que es primordial. Totalmente, Y esa apertura creo que es en general en lo que es la psicología y más que todo, en general, no solo en lo deportivo, en general la psicología creo que es algo que sí. tiene que empezar a crecer. Ahora, bibliografía, no sé si quieres recomendarle algo a la gente que te esté escuchando. Has citado algo de Rafa Nadal, muy interesante, me parece excelente. Por ejemplo, no sé si tú has visto, Leo, esta serie documental de Netflix que se llama Untold. Y hay una que se llama Untold Breaking Point, se llama. Y es de Marty Fish, el tenista. Sí. Y la contienda que tenía con Andy Roddick por ser el top 1 de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y Andy Roddick era un animal, ganaba todo, y él era como la sombra, como que representan a Estados Unidos en la Davis y todo. Claro. Y hasta que Marty Fish se vuelve el top 5 y creo que hay un campeonato de tenis que solo invitan a los primeros 10, ¿no? Claro, creo que es en Londres. El final es el ATP Finals de cuando se acaba todos los Grand Slams, es el top 8. Y el objetivo que él tiene durante un año es que lo inviten a ese evento. Claro. Pero para que lo inviten tenía que ser top 10 y él no era top 10 tenía todavía. Que ganarse su lugar, claro. Y muestran toda su preparación terrible, hermano. Una locura lo que se ha tenido que romper. Sí. Su mujer incluso se ponía nerviosa de que, o sea, porque ya tenía una hija, creo. Y terrible. Y posterior a eso, con toda la gloria, porque logra conseguir, creo que es el número 5 o 6, logra conseguir ese año, entra en una depresión, hermano. Entra en una depresión severa donde empieza medicación y por primera vez en su carrera deportiva, en tenis, él en una entrevista habla sobre su salud mental. Claro. Entonces, no sé si la has visto. Me suena, o sea, lo ubico al jugador. No me ha aparecido en Netflix, pero bien que sacas el tema y vos sabes cómo compartimos toda esa afinidad, sea por el cine, por la música, por todo. Podríamos estar hasta mañana si empezamos a nombrar y todo. De las que más me acuerdo para la gente que escuche, que le interese el deporte, en Netflix. Bueno, por supuesto que está The Last Dance, que es toda la historia de los Bulls con Jordan, con Rodman, con el monstruo de... el entrenador, Phil Jackson, etcétera. Esa es tremenda. Después hay otra que se llama The Game Plan, que son 6 episodios, si no me equivoco, donde entrevistan a distintos entrenadores. Lo agarran a Mourinho. No digas. Personalidad, obviamente, todo un crack. Loquito ese, ¿no? Doc Rivers, en básquet, que fue entrenador de los Sixers, de los Celtics de Boston, o sea, un crack. Después la agarran a la entrenadora del equipo mayor de mujeres de Estados Unidos, que cuenta toda su historia, que era lesbiana y que no sé qué, pero cómo saca adelante toda la situación. Espectacular, The Game Plan. Increíble. Justamente de tenis hay uno muy bueno que se llama Breakpoint, que se mete de pleno en lo que es la vida del jugador o jugadora en el tour. Y te entrevistan a Sabalenka, Alcaraz, a Tsitsipas, o sea... Es más actual, digamos. Ese es más reciente. Creo que ha salido la temporada 3 o 4, hace un año menos. Hay otra de golf que está muy buena, que es Full Swing, que si no me equivoco igual está en la temporada 3. Hay miles de cosas. Y después libros y todo. Igual, por supuesto que hay una sinfín, digamos, de libros, pero siento que todo depende de cada deporte. Claro. Para tenis, o sea, te puedo recomendar lo básico. Lee el de Rafa Nadal, el de Federer, que tienen sus biografías, un montón de libros. Sin ir lejos, ahí está. Ha sacado un documental Rafa recién y Djokovic también, que está buenísimo. Todavía no lo he visto el tráiler y me voló la cabeza porque se ve bárbaro. Y después para cada deporte hay cosas, ¿no? Por ejemplo, esto el ejemplo que dabas de cómo el jugador de tenis se abre y cómo cuenta de su depresión, etcétera. Claro. Se me viene a la mente esta... Si no me equivoco, es gimnasta estadounidense Simone Biles, ¿no es cierto? Que fue un caso muy visto, que salió a la luz y ella dice, sí, o sea, estaba en una tremenda como que depresión y concientiza mucho al mundo, digamos, porque fue en las Olimpiadas, que era la favorita y bueno, es una historia bien interesante. Michael Phelps, sin ir lejos, o sea, durísimo, es una bestia el tipo y todo, pero tenía el tema con la marihuana, que esto, que el otro y... No, pero es terrible las entrevistas. No sé si las has visto. Él no quiso saber de nadar. O sea, está podrido de nadar. No quiso saber nada, pero... Y ese punto que estamos viendo justamente, hermano, es creo que algo que hago todo para trabajarlo con los chicos, es decirle, mira, antes de ser jugador de golf, de tenis, de fútbol, vos eres una persona.
Si vos no estás bien, ¿cómo quieres que todo lo demás funcione? Antes de trabajar a vos como deportista, tenemos que trabajarte a vos como persona. ¿Qué cosas te mueven? ¿Qué cosas te apasionan? ¿Qué cosas te cuestan? ¿Qué cosas te frustran? O sea, hay que entender a la persona antes del deportista, siempre. Excelente, es muy cierto. ¿Y por qué crees que...? Porque ya lo quiero relacionar con el deportista boliviano en cuanto a la mentalidad, Sí. y eso quisiera escuchar tu perspectiva. Pero ¿por qué el ejemplo que te da con Mardy Fish, por ejemplo? Que cuando da la entrevista, él incluso, la entrevista, o sea, la rueda de prensa y Sí. habla sobre su depresión. Él en la entrevista dentro del documental, él dice, no podíamos hablar sobre nuestra salud mental, nadie lo había hecho hasta ese entonces, Sí, nadie, sí, nadie. sí. Y lo que acabamos de decir de Phelps, digamos, que entrevistas actuales todavía lo muestran como alguien que parecía que odiara. Sí, y, sí, y sí. creo que no se da cuenta el animal que fue y la gente que... La gente, Inspiró ¿cómo y llegó? todo. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que llegan estos deportistas de élite a ese punto a ese punto, a ese periodo de... Tomando en cuenta que han sido, o sea, van a ser recordados por generaciones, Sí, por probablemente. toda la historia, sí, toda la vida. O sea, como siempre, pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, hablábamos en lo básico. Si vos, siendo vos, cualquier actividad que tengas en el día a día, más te estresas, te cargas cosas del trabajo, de la rutina, de los hábitos, etcétera, ¿qué haces para descargar esa energía en la parte física? Haces ejercicio, caminas, trotas, lo que sea. Ujú. Si no existe una descarga mental y emocional, ¿quién no se va a quebrar en esta vida, man? Imagínate los atletas de alto rendimiento que no solo van a mundiales, van a las olimpiadas, imagínate, tienen el país encima, tienen el peso de, te estoy representando a mi país, tengo que sacar oro. Ujú. Imagínate si no van a hacer una descarga No, terrible. mental, emocional. Entonces creo que la clave va por ese lado de decir, ¿cómo puedo equilibrar y regular esto? Hablando con alguien que esté especializado para escucharte, darte pautas, ver cómo funcionan y llevar tu proceso. Y yo escuchaba, hermano, pero ya ves que acá lo podemos debatir, no sé qué te parece. Para ser alguien a ese nivel, o sea, estamos hablando unicornios, como tú decías, ¿no? Un Phelps, un Nadal, un Messi, estos que han sido... algunos psicólogos dicen que para llegar a ese nivel no existe equilibrio. No sé qué opinas, no sé qué te parece. O sea, si tú quieres llegar a ese nivel excepcional, no hay equilibrio. O sea, tú ya tienes que entender el concepto de que no va a haber equilibrio. O sea, pero estamos hablando de, en billones de personas es el 0,0001%, ¿no? O sea, tipos que, como lo que tú acabas de decir, van a ser recordados en la historia del deporte, ya sea en su disciplina, ¿no? ¿Tú crees que es real? ¿No es real? Nos están escuchando probablemente chicos que todos hemos soñado de chicos en el deporte y queremos vivir en algún punto de eso, pero uno se da cuenta que el choque es realidad y bueno, te tienes que dedicar a algo. Al final no pudiste o pudiste, pero ya estamos hablando ahora de un 0,0001% de tipos que... Claro. O sea, tú vas a la calle y si dices su nombre, lo conocen, ¿no? ¿Tú crees que existe el equilibrio para estos tipos? O sea, ¿es real para ser excepcional? ¿No lo crees? Es debatible, ¿no? Sí, es muy abierto a interpretación. Claro, yo creo... Equilibrio, a ver, siento que equilibrio per se en su desarrollo, en cómo dan saltos de calidad y demás, no hay, porque es una dinámica cambiante. Ahora, de que tiene que haber un equilibrio con el equipo que tienes que estar detrás tuyo, sin duda. Siento que alguna de las palabras o ideas clave por acá va por el lado de ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Cuánta hambre tienes? ¿Cuánto quieres invertir? ¿Y cuánto estás listo para decir que no a muchas cosas? Excelente. O sea, si te metes, o sea, si, a ver, cualquier deporte, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de racket, de golf, de lo que sea. Si tienes un padre y una madre, digamos, que tiene su hijo, su hija, ven y el entrenador y todo te dice, acá hay algo distinto. Ok, si se trabaja desde los 6, 7, 8 años, desde ese momento vos tienes que empezar a moldear y también tiene que haber compromiso, por supuesto, de parte del jugador o jugadora para decir, si esto va a ser mi vida, me tengo que olvidar de un montón de cosas. Y me ha pasado con los chicos que... Seguro. O sea, que lo he vivido ahí en vivo. Vamos a ir con las amiguitas, no sé qué. Nos mirábamos con los papás y decimos, no va a ir. El 15 años,
el viaje de promo. Se sacrifican muchas cosas. Es más, te voy a contar una historia muy buena onda con este tema del viaje de promo que dijiste. A ver. Connie, la hermana de Vi, que es la crack en el golf acá además. Ya. Es muy buena la historia. Se fue a su viaje de promo y pasó una historia muy chistosa en la que me contó cuando volvió que como ella estaba tan acostumbrada de solamente viajar por el golf, que uno de los días estaba en el viaje de promo, se despertó, o sea, después de un día de playa, estar tranquila, de jugar, etcétera, se despertó y era como que tengo que ir a la práctica, tengo que el día salía, no sé qué, pensaba que estaba en un viaje de golf, o sea, su mente estaba tan metida en lo que conocía que se despertó con la alarma tarde y era como que voy a llegar tarde a la competencia y estaba en su viaje de promo. Terrible, o sea, buenísimo. Relacionaba el viaje al deporte, literal. Literal, porque era su vida. No al ocio. No, cero, no. Qué duro, Leo. No hay chance, man, no hay chance. Cuando los chicos... Qué duro lo que me estás diciendo. Es tremendo. Pero en el sentido de cómo se configura el cerebro, ¿no? Las asociaciones mentales se van haciendo cada vez más fuertes. Sí. Te la crees, man. Su hermano, sin ir lejos, Vi, es un chico que ya hace un par de años, un poco más, está en homeschool. Pero ya desde antes de eso, el tipo respira, vive golf. O sea, todo el día es golf. Va, entrena. Se está con su celu, está viendo videos de golf, técnicas, campeonatos, sigue a jugadores, estadísticas. O sea, el tipo vive el deporte en todo lo que hace. Y ese siento que es el punto, como digo, sanamente obsesionado para darte una chance, porque tampoco te garantiza que vayas a ser un crack. No, totalmente. Porque hay 20,000 otros que están en eso y que hacen más cosas inclusive. Entonces sí, para los chicos que realmente están considerando ser profesionales, digamos que sería lo más alto. Es un precio que hay que pagar. Sí. Durísimo. Y eso que decías antes también, que te quería comentar o dar mi punto de vista, que hay muchos chicos que aspiran a eso, ¿no? El tema de una beca en Estados Unidos, etcétera. Puedes ser el crack de tu categoría, de tu deporte, etcétera. En Estados Unidos es student athlete. Durísimo. No rindes en notas, no juegas el fin de semana. Totalmente. Papá. El contrato es ese. Vos firmas un contrato. Entonces está bueno porque concientiza a los chicos de decir, no. Vos puedes ser el referente, pero si no acompañas siendo muy responsable en lo académico, hasta ahí llegaste. Claro, totalmente. Yo me acuerdo del 2015 y yo fui con la beca deportiva de fútbol a California, en Pasadena. Buenísimo. Y no, era terrible, hermano. Era terrible la exigencia. Y no solo en el deporte, porque te tratan como un atleta. Literal, de élite. O sea, no, yo de Wilstermann allá era como si hubiera pasado al Real Madrid, hermano. O sea, era increíble cómo eres un atleta realmente. Sí. Incluso la NSA y todo lo que implica, ¿no? La parte contractual, te dan manuales incluso de comportamientos durísimos. Es muy completo. Durísimo. Y lo que tú dices, la parte intelectual, ¿no? O sea, y capaz la recomendación también está ahí, ¿no? O sea, si, por lo menos para los chicos adolescentes, no descuidar la parte académica, ¿no? Sobre todo si estás con la perspectiva de beca, o sea, y te quieres ir a ese lado del norte, la parte académica es fundamental. O sea, ellos no quieren deportistas burros. No les importa eso. Porque es un estilo de vida, como decíamos, todo se conecta. Totalmente, es eso. Ahora, has hablado de un concepto llamado obsesión. Mira, ya quiero pasar a las otras preguntas, pero, por ejemplo, con el concepto de obsesión me surge mucho el hecho de esta serie que también está en Netflix. Estoy terrible con Netflix en cuanto a series de este estilo. Es McGregor Forever, la del peleador. La vi. Hermano, muy interesante porque él partía mucho del concepto de obsesión y obviamente él llega a un punto de destruirse la vida y lamentablemente su final ha sido no. Pero él habla mucho de eso y cómo realmente él no tenía problema de sacrificar muchas cosas, la que tú decías, ¿no? Totalmente. Y para ser quien fue. Y no sé si viste esta serie igual y yo se la recomiendo. Es la de Ayrton Senna. Sí. ¿Has visto Senna? Sí. Hermano, impecable. Increíble. O sea, no. Yo creo que es. Si no te gusta la Fórmula 1, no importa. Yo creo que no importa si. Incluso eres deportista. Increíble lo que es esa serie. Me quedo yo mucho con la escena donde está en la playa con su chica. Sí. Y el reloj antiguo ahí, que era su papá, creo. Claro, tal cual. Y está calculando ahí. Y visualizando y todo. Increíble. Sí. Increíble. O sea, un extra sobre ese punto, digamos, de Fórmula 1, aparte de la peli de Brad Pitt, que tiene sus cosas, está buena onda, qué sé yo. Una que se conecta mucho con eso es Rush.
Ya. No sé si la viste. No, Para los que no la vieron, Rush es una peli que cuenta la historia de James Hunt y de Niki Lauda, que eran los dos que se mataban por ser campeones del mundo en 1960 y pico. Claro. Sufre la quemadura. Exactamente, es el que tiene el accidente, claro, en la carrera en Alemania, etcétera, sí. Y bueno, spoiler alert, James Hunt llega a un punto en el que dice: yo estaba dispuesto a morir en la pista para ganarte a vos. Entonces, como que llegar a ese extremo de arriesgar tu vida por lograr algo es tremendo. Y después hay otra escena, spoiler alert de vuelta, donde Niki Lauda empieza a ser campeón del mundo, tiene todo lo que quiere, se casa con una chica que amaba, etcétera, y está en su luna de miel y está contra como un vidrio, digamos, ¿no? Y está mirando a la playa, qué sé yo, y dice: el éxito es el enemigo, porque ya tengo todo, ya no hay algo que me genere esa hambre de decir, me falta y quiero. Ya soy el mejor, ¿cómo lo mantengo? El éxito es el enemigo. No, terrible. Tremendo. Alta peli. Rush, historia real además. Lo podemos ver en Netflix. Si no me equivoco, está en Paramount o en Paramount o en, ¿cómo se llama? En Amazon, en alguna de esas dos. Excelente. Si no, por Cuevana, por cualquier streaming la encuentras. Ok, no queremos, de pirata. No queremos promover eso, pero totalmente. Sí. No, pero es que la de Senna, bueno, Senna, lamentablemente, terrible el desenlace, ¿no? Total. Y aparece Lauda también, claro, la obsesión que él tenía. Incluso lo habla con su hermana, yo me acuerdo en una parte donde dice, o sea, no, y asustado él decía, no, es como que se siente muy bien, no mido la velocidad y y lo peor es que no tengo miedo, dice, ¿no? O sea, lo peor es que me gusta esa sensación. Total. Pero casi o sea, manejaba de una manera ya... Era el mejor piloto, no sé si hasta el día de hoy, bueno, no soy conocedor de la Fórmula 1, pero creo que era el mejor piloto del mundo que manejaba en lluvia. Sí, claro. Y no sé si al día de hoy hay uno como él que manejaba de la manera como él manejaba en lluvia. Como él lo hacía, ¿no? Pero es uno de los referentes. Él y Fangio, digamos, y otros históricos que yo igual conozco poco, estoy viendo cada vez más porque me encanta. Es muy estratégico, es muy de decisiones, muy todo. Durísimo. Pero sí, es todo un tema. Es para verlo, totalmente. Ahora, yéndonos de a poquito para lo que son estrategias y herramientas, que creo que la gente quiere escuchar mucho eso. Claro, sí. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para un deportista, y me imagino que trabajas mucho con esto, que está pasando o atravesando por una lesión? Y estos impedimentos a veces incluso salen de tus manos, ¿no? O sea, pudieron pasar, como también pudiste ser muy... no mediste y no te cuidaste realmente, que ya son más errores no forzados, no sé, y hay otros que claramente ya sucedieron y ya, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajarías con una persona que está, con un deportista, un atleta que está pasando por un periodo de lesión deportiva y está patinando ahí arriba, ¿no? Sí. Que a todos nos ha pasado. Está buenísima la pregunta. Mira, afortunadamente y desafortunadamente para mí, yo tuve muchas experiencias de lesiones, así que entiendo muy bien. Y bueno, cuando le pude sumar la parte de la psicología deportiva, que es más teoría, etcétera, lo pude convertir en algo para compartir con los chicos. 2 puntos básicos que les podría decir. Primero, y esto no es solo para una lesión, sino en general, digamos, me gusta resaltar mucho el hacerse cargo de las cosas. Ubicas que en inglés dicen el ownership. O sea, yo me hago responsable, haya sido mi culpa o no, si no me cuidé o si fue un accidente que pueden haber, pero elijo hacerme cargo. Y eso se conecta con lo que decíamos antes del ego, digamos, porque el ego siempre va a encontrar una excusa, va a querer que estés tranquilo, y no existe el ego donde estás en tu presente y dices, no, yo me hago cargo, yo me la voy a bancar, la voy a pasar muy mal, pero me hago cargo. Y al mismo tiempo hacer un enganche con, aparte del autodiálogo, ¿qué preguntas te haces? ¿Cómo te planteas tu pregunta? Porque si vos quieres que la calidad de tu respuesta a cualquier cosa sea buena o tenga fuerza, la pregunta tiene que ser formidable. Entonces, si te preguntas, ¿será que es algo de esta? Las respuestas pueden ser, sí, puede ser, o capaz no, y no sé qué. Cambia mucho si te preguntas, ¿cómo quiero salir de esta? Las respuestas ya van a ser, ¿cómo? Bueno, a ver, tengo que cuidarme, tengo que ser responsable, tengo que hacer el oficio. O sea, ya pones tu mente en un estado de alerta, de afrontamiento, de decir, me hago cargo y estos pasos voy a seguir. En vez de, ay, ¿será que salgo? ¿Cómo voy a ser víctima? Claro. Tomas el control y dices,
sí, puedes exagerarla si quieres tu pregunta de poder, como me gusta llamarlo el ejercicio, es decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto de salir de esto y ser una bestia? Claro. Te preguntas eso y todo cambia, hasta tu cuerpo se levanta y te da ganas de brincar. Claro. Entonces siento que es asumir, aceptar, hacerse cargo y plantearte el autodiálogo desde un punto de superación y de afrontar las cosas. Y me imagino que después también te pasa, y a mí me pasaba, por ejemplo, que ya lograste salir de la lesión, pero vuelves con miedo. Por supuesto. Vuelves apretando. Tu batalla sigue, sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, es constante diálogo interno todo el tiempo, o sea... Exacto. Porque tienes miedo sobre todo, y me imagino que has tenido atletas que han recaído en sus lesiones, ¿no? O sea, se vuelven unos monstruos, vuelven con todo, pero una semana, un mes, ¡pum! Total. Otra vez. Y eso debe ser... No me ha llegado a pasar a mí, frustrante. pero... Es bien frustrante. Pero debe ser una locura eso, ¿no? Sí, sobre todo cuando estás bien pernido a querer meterle, y estás ¿no? encaminado además. Sí, claro, ahí por ejemplo, has tenido casos así. Sí. Claro, y es hacer un acompañamiento muy consciente, porque es como que a veces los chicos dicen, ok, ya está, se quedó atrás. Si no estás pendiente, si no haces un seguimiento de detalles, si no aparece de vuelta, si no te obsesionas con decir cuánto tiempo me quiero dar para calentar antes y después, y además ver que me ponga mi crema, calor, frío y haga los ejercicios, etcétera. Si te descuidas, te puede agarrar en curva de vuelta. Entonces es como que si vos no te haces cargo, puedes tener a tu papá, tu entrenador, tu psicólogo, tu todo. Si no nace de vos, jugátela. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sí. Es que incluso hay casos de deportistas de élite que les ha pasado eso. Me surge mucho el caso de Gago. Justamente te iba a decir. Terrible, Gago. hermano. O sea, la que se parte con Perú en la eliminatoria. Sí. Claro. Y que quería volver y hay una imagen, ¿no? Donde lo están vendando y quiere volver a jugar. Sí. Terrible. O sea, a mí me ha desgarrado eso porque le pasaba, pero sí. Y creo que había sido de los pocos futbolistas que volvió después de ese tipo de lesión, ¿no? Sí. Porque creo que ya... Los cruzados, de todo. El talón de Aquiles, ¿no? También. Sí, creo que ya no vuelves de eso en realidad, no sé si vos... Porque en ese momento, si no me equivoco, estaba en Boca igual y tuvo que retirarse. No, terrible. Tremendo jugador, además, que jugó en el Madrid. Todo. Tú estás jugando incluso en una lesión hasta con la posibilidad y el sobrepensamiento de dejar el deporte. Te debió pasar, chicos, que es fuerte. Dicen, pucha, ya, pero si me vengo lesionando cada una vez al mes. Sí. Muy duro. Ok. Segunda pregunta. Presión. ¿Cómo trabajar la presión con un atleta, con un deportista? Muy en general, ¿no? Porque seguramente todo esto es un acompañamiento muy específico y personal y más profundo. Pero sabemos que dabas ejemplos, obviamente, de atletas olímpicos que ya representan naciones, ¿no? Claro. Y hay millones de personas en los hombros, ¿no? Sobre todo si son deportes muy reconocidos mundialmente y quieren ser los mejores, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte, la presión? O sea... me imagino que también va relacionado a lo que es el pánico escénico también. Te debió pasar que incluso una figura familiar esté dentro del evento deportivo y puta, no, está justo ella o está justo él. Y tal vez es un animal en el deporte, en el partido, pero cuando no está. ¿Cómo se trabaja esa parte? Me gusta manejarlo mucho por lo que te comentaba antes, de tu perspectiva, qué significado y cómo están construidas tus creencias. Entonces, ¿cómo quieres manejar esa etiqueta? Presión puede haber en un montón de cosas, pero a ver, no sé, hay un montón de referencias y ejemplos que se usa. Por ejemplo, ¿cómo se hace un diamante? ¿Cómo empieza siendo el diamante? Es un elemento, una cosa que la sacan y la pasan por un montón de cosas, láseres y demás, y le sacan la mugre, la presionan y sale una obra de arte, algo hermoso. Una referencia que siempre me gusta usar, que es esta jugadora de tenis americana, Billie Jean King, que decía, la presión es un privilegio. Mira vos. Y es espectacular. Siempre lo uso con los chicos porque es como que si sientes presión, si sientes exigencias, si tienes expectativas, es un privilegio porque se esperan cosas de vos, porque vos has elegido estar ahí. ¿Te quieres hacer cargo o te das la vuelta? Boom. Con eso los pegas y es como que, vamos, juegue. Qué duro. Sí. La presión es un privilegio, hermano. Hay que ganarse ese nivel de presión. Sí. Día a día. Hay algunos que les gusta vivir con presión, ¿no? Y hay otros, pero que es... Sí, quiebra, obvio. Claro.
Claro, mientras todos estén calladitos y no me molesten, Sí, mejor, sí, sí. ¿no? Te dice. Tal cual. Excelente. Vamos con los deportistas para ir cerrando de a poco, Leo. A ver, buenísima la charla. Creo que la gente se va a llevar mucha información. Es más, el hecho de haber citado todos estos deportistas y atletas creo que hace más consciente la importancia de la cabeza, ¿no? Sí. Y estamos hablando no de deportistas que están debajo de la tierra, estamos hablando de tips de élite, ¿no? Que van a ser reconocidos en los siglos de los siglos. Total. Pero ¿qué hay de los que practicamos el deporte de manera amateur, ¿no? Somos aficionados, que creo que ya nos vemos algunos relacionado más a eso, pero quiere rendir y disfrutar más del deporte. Total. ¿Qué le recomendarías a una persona, no? O sea, tal vez un ex deportista de alto rendimiento, pero ya lo hace más como aficionado. Pero todavía está como que esa cuestión de competencia, pero ya no estás en ese nivel. ¿Pero qué le recomendarías a estos deportistas recreativos, digamos, de poder disfrutar realmente la disciplina? Por ejemplo, a Esteban tú lo acompañaste con el Ironman. Yo también hice un Ironman también, pero acuerdo, yo le he pasado muy mal, hermano. Y obviamente yo no soy un triatleta profesional, pero había momentos en los cuales lo pasaba muy mal. ¿Pero qué recomiendas ya a alguien más aficionado, los deportistas de amateur, que lo hace más recreativamente, pero tienen ese quilombillo ahí, ¿no? Claro. También. Mira, me gustaría decirte que capaz es muy diferente, pero pienso que no, porque en el sentido de que, a ver, por más de que lo hagas recreacional, de fin de semana, etcétera, te vas a exigir, Claro. vas a querer más, digamos, va a entrar esta infinitización de tu deseo de decir, sé que puedo, estoy viendo que puedo, quiero más. Entonces siento que las herramientas de la psicología deportiva siempre se van a moldear a cada uno, se van a adaptar y se van a tomar de la manera que se integren, cómo se plasman y se proyectan en cada uno, depende, pero sí, o sea, es hasta dónde quieres llegar. Es así de simple, porque yo juego fin de semana, empiezo a ganarle a todos mis amigos, voy a inscribirme a un lugar donde me cueste más, ¿no es cierto? Claro. Si gano eso, a ver, voy a ver qué onda. Siempre vas a querer un poco más, entonces siento que las herramientas y los ejercicios son para todos. Sí, sí. No, totalmente. ¿Cuánta intensidad le quieres dar? Depende. Claro. Se moldea, se adapta. Aparte, vea, por ejemplo, a mí con el Ironman me acuerdo que las frustraciones eran tan duras. Me he hecho recuerdo mi adolescencia literal cuando estaba nadando, hermano. Ya. El hecho de no pillar la técnica, de según yo he avanzado 25 metros, yo he avanzado apenas 5, que había señores de 70 años que me pasaban en la piscina, hermano. O sea, no sabes lo Sí. que era el golpazo de humildad que ha sido esa. Sí. Pero yo iba a entrenar a las 6, 7 de la mañana a la piscina, porque no tenía posibilidad de entrenar en otro horario. Y había por lo general gente de la tercera edad. Claro. Pero, hermano, o sea, ida y vuelta, 25, 25, 25, 100, 200, 300. Hermano, yo no podía hacer una ida y vuelta sin morirme. Y era terrible, o sea, no sabes lo que era. O sea, golpazo de humildad y la frustración de decir, pero puta, o sea, supuestamente soy deportista, ¿no? O era. Joven, claro. Sí, no, terrible. Y le debe pasar a muchos, y tal vez muchos se sienten proyectados o conmigo, porque por lo menos en mi experiencia me pasó eso, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Leo, ¿qué tips, recomendaciones le das a la gente en general como psicólogo deportivo? Antes de pasar tus canales de contacto, para que la gente obviamente te busque, que creo que es muy importante, has dado información muy interesante. ¿Qué tips, recomendaciones le das, no solo al deportista, sino a la gente en general, ¿no? Sobre lo que es la psicología deportiva, esta práctica que creo que es una especialidad excelente, sí, y para mí es algo que yo lo quiero cumplir. Es muy amplio. Y qué bueno que hay alguien como tú que lo está plasmando de la manera como lo estás haciendo. ¿Qué le dejas a la gente? Que confíen en su curiosidad, en su intuición, y que no se queden con las ganas de probar algo nuevo. Es como con cualquier cosa. Imagínate, no sé, dices, pucha, no sé, me encanta la música, como me pasaba a mí, melómano, que esto, que los gustos, que los géneros, etc. Mira si me voy a quedar con las ganas de tocar un instrumento. Llegó la pandemia, guitarra todo el día en el depar, ya venga. Hagan la prueba. Hagan la prueba, simplemente. No tiene que ser para ustedes, no tiene que ser la luz al final del túnel, no nada, pero ¿por qué se quedarían con las ganas? Claro. Aparte he visto que también has acompañado deportistas, no solamente que son de élite, deportistas aficionados, recreativos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, triatletas,
el tema de los runners también, en este caso. Entonces, sí. probar, eso lo invitas a... Probar. Okay. Probar, ver de qué se trata, sacarse la duda, por así decirlo, de decir, a ver, no tiene por qué ser para mí, pero ¿y si es? Claro, totalmente. Canales de contacto, Leo, ¿cómo puede la gente encontrarte, buscarte, dónde, cómo? Bueno, principalmente el mayor movimiento, por así decirlo, está en Instagram. También estamos en Facebook como psico.sportiva, con S. Y ahí van a encontrar todo. O sea, a mí me gusta compartir mucho el proceso que he ido llevando desde que empecé, compartiendo lo que son los entrenamientos de la semana con los chicos, competencias, cuando salen del país para representar al club o al país mismo, etc. Entonces, cualquier cosa por ese lado, y después por mi contacto, por mi celu, igual está ahí en las redes, pero sí, yo chocho de poder llegar a más gente con esto, o sea, es lo que más me apasiona y me mueve. Justamente por lo que decías en el inicio, digamos, de concientizar. O sea, imagínate poder expandir un poco más y no necesariamente tienen que trabajar conmigo porque hay otros que se dedican a esto. O sea, en Santa Cruz hay un par de psicólogos que ya mayores que yo, que están haciéndolo hace más tiempo, pero que siempre hay gente que está más en este tema de la psicología deportiva. Así que imagínate, si se puede expandir por el bien de esa rama de la psicología, totalmente. ¿Qué más se puede pedir? Totalmente. Bueno, hermano querido, ha sido un gustazo poder tenerte. Te agradezco nuevamente por la apertura, por haber venido acá. Creo que la gente se lleva mucha información, y no solo los aficionados del deporte, sino los que practican probablemente el deporte, y entender esta parte de la salud mental en cuanto a la disciplina deportiva creo que es muy importante, en cuanto a lo que hemos podido citar, lo que te han podido escuchar. Y nada, te agradezco muchísimo por la apertura, Leo. El gusto ha sido mío, hermanazo. Como te dije cuando me contactaste, o sea, compartir así una charla casual, se podría decir, de algo que nos apasiona y que nos gusta tanto, es un lujo. Podríamos estar horas, como dijimos, haciendo breaks, comiendo cosas y charlando y todo, pero tremendo espacio. Te felicito mucho por esta iniciativa que es bárbara para llegar a más gente, concientizar, de que vean tu trabajo, vean qué tienes para ofrecer y todo, que está buenísimo. Y nada, gracias a vos igual, es un lujo, hermanazo, un gustazo. Gustazo, hermanazo querido. Y nada, quedamos en eso, pero ya tenemos los contactos de Leo, y cualquier cuestionante, duda, consulta, ya saben cómo contactarlo a Leo. Este ha sido nuestro episodio número 4. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Toda la información ya la tienen plasmada también en la descripción de este episodio, tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Si te gustó este episodio y te gustaría seguir aprendiendo sobre salud mental, te invitamos a descargar Therapy. Therapy es la primera app de salud mental boliviana que te ayuda a encontrar el profesional de salud mental más adecuado para tus necesidades e intereses. Descárgala ya para iOS y Android.